salvación. Ok. Mm, Ya tenemos entendido que la salvación no depende de nosotros, ok, no es por ninguna obras, pero tenemos que tener en cuenta ciertos puntos. El primer punto es el arrepentimiento. Ok, ahora, lo más importante, pues es el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros. Ok, sin ese sacrificio, nada de lo que nosotros hiciéramos podría salvarnos, sino solamente el haber cumplido este, todos los mandamientos de Dios a la perfección, sin haber fallado nunca. Pero como nadie logró hacerlo, por eso, por eso vino Cristo, porque no hay justo ni un uno. Nadie se iba a ganar la vida eterna por sí mismo. Hechos 3:17 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Mateo 9:13: id pues y aprended y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Lucas 13:3: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y él envía a Jesucristo que os fue, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Segundo punto: creer. Hechos 10:43: de este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Juan 11:25: le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Vamos a qué se refiere la Biblia con creer, porque no solamente basta con saber que Dios existe, que Yeshua es el Mesías. En Marcos 3:11 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? No solamente es saber que Dios existe o que Yeshua es el Hijo de Dios, sino en poner tu confianza absoluta en él. Eso se refiere con la palabra creer. Ahora, tercer punto: bautizarse. Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Efesios 1, desde el versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 1 Corintios 12: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el bautismo del que habla. Porque Juan dijo:
Yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautiza con fuego y espíritu. Ese es el bautismo que salva, el bautismo en espíritu. No es algo místico, simplemente es recibir al Espíritu Santo de Dios dentro de ti y que ahora tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:21 nos habla. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ok, hablando del bautismo en agua, dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿En qué nos salva? Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, el bautismo no te va a quitar los pecados. A veces, por ejemplo, los que se bautizan en la Ciudad de México, el agua, aunque la purifiques, no está tan pura como esa agua te va a quitar los pecados. ¿Ok? Ahora, este es el pasaje que a veces utiliza, ¿no? Pues de aquí dice que el bautismo nos salva, pero dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Además, aquí está hablando del bautismo de cuando, eh, del tiempo del diluvio, cómo eso representa bautismo, también es una representación, una simbología del bautismo. Está hablando de eso, del diluvio, ni siquiera está hablando del bautismo en agua que nosotros los cristianos tenemos. Y Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El agua no limpia los pecados, la sangre de Cristo limpia los pecados. Dice, dice Juan 3:5. Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí ya vimos el bautismo en Espíritu, pero aquí dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Dice en el capítulo 4, respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y Dios hace una diferencia entre el agua que tenemos nosotros, esta agua física, y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Okay. ¿A qué agua se refiere? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Otra vez en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, los apóstoles enseñaban a bautizarse para recibir el perdón. Dice en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice, bautícese cada uno de nosotros. Y ya después dice, para perdón de los pecados. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros?
y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Okay. Primero ya habían recibido al Espíritu Santo, y después el bautismo en agua, el agua física, es un paso de obediencia. Ahora, si ya recibiste el Espíritu Santo, dice, ya eres sellado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya eres salvo. Okay. Entonces es ilógico el bautismo en agua física para que seas perdonado de tus pecados. ¿A qué bautismo se refiere? Pues al bautismo en espíritu. Ahora, Hechos 19:3. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. El bautismo que nos salva sería el bautismo en espíritu, que es cuando tú te arrepientes y pones tu confianza en Dios. Ok, recibes al Espíritu Santo, eres sellado, ahora eres sumergido en el Espíritu de Dios y recibes el agua que Yeshua da. No esta agua física, sino el agua que Yeshua da.